Muy buenos días. Buenos días a las redes. Bienvenidos a esta junta. Vamos a dar por inicio con unos momentos de meditación para reflexionar qué estamos haciendo en este lugar de campana a campana. No, que ponga la playera. Gracias, autopresentación. Oye, mi nombre es Moisés, soy Juan Moisés, compañero. ¡Ánimo! Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Salvador y hoy por este día, bendito la gracia de Dios, soy un hombre de elecciones. Buenos días, compañero. Mi nombre es Diego Samás, soy el culto Rodrigo. ¡Ánimo! Buenos días, compadre. Buenos días. Jonathan, esta es una película de Rodrigo, pero emocional con diferente carácter, con ganas de salir adelante. Buenos días, mi nombre es Marcelo, de elecciones. Buenos días, yo soy Sergio, soy un hombre guapo, inteligente, gracias a Dios, soy libre de adicciones. Buenos días, familia, buenos días, compañeros. Mi nombre es Federico y por la gracia y misericordia de Dios, hoy soy libre de adicciones. Muy buenos días. Mi nombre es Guadalupe, soy un hombre fiel, amoroso, leal, sincero, y solo por eso elecciones. Buenos días, compañeros, buenos días, familia. Mi nombre es Luis, gracias a la vida y esta casita de vida estoy libre de adicciones. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rigoberto, soy un hombre trabajador, responsable, fiel a una sola mujer, que es mi esposa, mi Dios, porque gracias a él estoy sin alcohol y sin drogas y quiero vivir sin alcohol y sin drogas. Compañeros, soy libre de adicciones. ¡Ánimo! Buenos días, compañeros. Mi nombre es Raúl. Por gracias a Dios soy poderoso, amoroso, inteligente, fiel a una sola mujer que es mi esposa y la amo mucho. Vaya, voy a luchar por el alcohol. ¡Ánimo! Buenos días, mi nombre es Bedoya, porque soy fuera de elecciones. ¡Ánimo! Señores, buenos días. Soy Iván, soy un hombre amoroso, fiel, exitoso, sincero, auténtico, trabajador, poético, inteligente. Soy mi guapo y gracias a la libre de elecciones. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jesús y por la gracia de Dios me encuentro bendecido y fuera de adicciones. Buenos días, mi nombre es Luis y Carta de presentación. adicciones. Carta de presentación. Alcoholismo, adicciones.
Antonio, no, ¿cómo te llamas? Salvador. Si no sigues, como vas oyendo la letra de lo que se está diciendo, no te lo vas a aprender nunca. O sea, trata, escucha y repite con ellos, porque si no, no te lo vas a aprender. ¿Me querías decir algo, Jonathan? No. Vi que levantaste la mano. Bueno, muy bien. Hoy es martes, día de curso bíblico, y eso a mí me da gusto, me emociona escuchar la palabra de Dios. A mí, no sé a ustedes, ¿verdad? A lo mejor a ustedes no les agrada mucho, pero a mí sí. Muy bien, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 19. ¿Cuántos están en el cuarto? 1. El morrito, 20. 20, parece un número que ya ahí se quedó, ni para adelante ni para atrás, se va uno y llega otro y así se va yendo. ¿Verdad? Pero en fin, vamos a ver si ahora que pongamos la manta ya empieza a llegar más gente. Estamos viendo el cuarto capítulo. Hemos leído en realidad muy poco, lo he explicado más cuál es su esencia. ¿Qué creen ustedes que sea la esencia del cuarto capítulo? Falta de poder. ¿Qué más? Fuerte. Lo que llegan a creer los ateos. ¿Qué más? Los ateos y los agnósticos no son igual, pero son muy similares. Hay otros que son beligerantes. Nosotros llegamos como beligerantes, o sea, en contra de la idea de Dios. Por eso es que nos habla el segundo paso de cuál es tu estado consciente con Dios. Por eso es que te pone 4 ejemplos. El que no quiere creer en Dios, el que quisiera creer en Dios pero no puede, el que cree en Dios pero no le cree, que casi la mayoría de nosotros llegamos así, porque nos inculcaron a Dios de alguna forma en nuestras casas, en las calles, escuchábamos hablar de Él, ¿no? Pero no le creíamos, o sea, no le creíamos a Dios, porque no creíamos que verdaderamente Él nos ayudaba, o que nos cuidaba, o que nos protegía. Si no creíamos que nos escuchaba, pues tampoco íbamos a creer en que Él nos iba a hacer un milagro. Si creíamos en Él, hasta cierto punto, queríamos creer en Él, porque así nos lo habían inculcado. Pero en muchos de los casos, o casi en la mayoría, siempre veíamos a Dios como un Dios castigador, como un Dios implacable, que nos vigilaba más que todo, como un guardia, ¿no? Desde que nos decían de que Él estaba en todas partes, que Él lo veía todo, y que incluso sabía lo que estábamos pensando, ¿verdad? Y que de Él no nos podíamos esconder, porque Él estaba en todas partes. Que así te metieras abajo de un colchón, o abajo de una cama, o en el rincón más oscuro de tu casa, ahí estaba Él, y que te estaba viendo, ¿verdad? Así nos lo enseñaron, así nos lo inculcaron desde niños. Y siempre sobre lo que más nos íbamos era que era un Dios castigador. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes, nuestra forma de ser, de actuar, pues a Él no le agradaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nos rebelábamos y decíamos, no es cierto, Él no es así como dicen, ¿no? O no queríamos creer en eso. Por eso es que no queríamos oír hablar de Dios. Por eso rehuíamos de Dios,
porque sabíamos que si creíamos bien en Él, pues ya teníamos ganado un castigo, porque no queríamos creer bien en Él, ¿verdad? Estos son los beligerantes, los que están en ese estado. Se habla también del caso, en el segundo paso, de los que habían tenido o sentido de alguna manera la fe, algo de la fe, pero luego la perdieron. La perdieron porque ignoraron lo que sentían, lo que pensaban, lo que querían, lo ignoraron y prefirieron perder la fe. Por eso se les habla mucho de la fe. Quien pierde la fe ya lo perdió todo. ¿Ya? ¿Sí se entiende o no se entiende? Puedes perderlo todo, pero si conservas la fe, a través de la fe puedes reconstruir. Pero si ya no hay fe, ¿cómo vas a reconstruir? ¿Cómo puedes recuperar si ya perdiste la fe? Por eso es que la fe se entiende y es una palabra muy amplia, ¿no? La fe es confianza, confianza. Es lo que tú adquieres a través de que haces las cosas. Adquieres confianza en ti mismo, de lo que puedes hacer, de tu capacidad para hacer las cosas. Vas adquiriendo ese tipo de fe. Confianza en las cosas materiales, en las cosas mundanas, es fácil tenerla, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas a trabajar, tú sabes que te van a pagar, ¿verdad? Si estás haciendo las cosas bien, sabes que te va a ir bien. Si estás haciendo las cosas mal, no es necesario ni de adivinos saber que te va a ir mal. Aunque muchas de las cosas que allá afuera hiciste mal, te salieron bien para ti, ¿no? O sea, tal parece que a veces el obrar mal y hacer mal las cosas te va mejor. ¿Por qué? Porque ya le ganaste a alguien con sus cosas, ¿no? No se dio cuenta y tú sientes que te salió bien. Cuando haces una daga o lastimas a alguien y sales impune, nadie se dio cuenta, ¿no? Es como cuando te metes a robar y nadie se da cuenta y sientes que hiciste bien las cosas que hiciste. O sea, esa filosofía de vida es contraria a la vida, porque te estás arriesgando ¿a qué? A que te sorprendan y vayas a caer a la cárcel, o por lo menos que te den una paliza, ¿no? Mínimamente, si te llegan a sorprender. El empezar a hacer las cosas bien, que te hacen sentir bien, no quiere decir hacer bien las cosas malas, ¿no? Porque eso solamente te está destruyendo, porque va quedando en tu mente y queda registrado. Y todo eso sabes, porque te lo dicen miles de veces, tarde que temprano la vida te lo va a cobrar, la misma vida. No es necesario que te sorprenda. No te sorprenda por qué te va mal en ocasiones, por qué no pasan las cosas que tú quieres o deseas, por qué no te dan lo que tú esperabas, porque estás pagando parte de lo que hiciste. La misma vida te cobra, de una forma o en otra la misma vida te cobra. Por eso no quieres creer en Dios y hasta llegas a pensar y a sentir que aquí todo se paga, y hasta piensas que el hecho de estar aquí estás pagando algo que hiciste allá afuera, ¿no? Y que tu verdadero verdugo fue tu papá o tu mamá, que son los que te trajeron, ¿ve? Porque no has entendido la realidad y la verdad. No te trajo aquí ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tu familia, bueno, ni los muchachos. Te trajeron tus actitudes,
tu forma de vivir equivocada allá afuera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te trajo realmente aquí. El cómo eras. Me sorprendes, Moy. Ya estás aquí. Qué bueno. Eso me da gusto. Porque tu recuperación no está en el cuartito. Espero que hayas aprendido. Siempre, ya te digo que te voy a decir, siempre. ¿Sí me estás oyendo, Moy? ¿Sí me estás oyendo, Moy? Bueno, siempre allá afuera, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, a los primeros que dañamos es a nuestros padres. Y que durante toda nuestra vida les hemos hecho daño, porque no somos lo que esperaban, no somos lo que ellos querían, porque siempre nos rebelamos como cuando éramos niños, en esa edad que les digo de la adolescencia, la edad de la rebeldía. Desde ahí nos rebelamos a nuestros padres, pero ya tenemos 30, 40 o más años o menos años y seguimos en esa misma actitud, atacando y lastimando a los seres que son los únicos seres que se preocupan por nosotros, que quieren que estemos bien, que hacen lo necesario para que estemos bien y no lo valoramos. Quienes más respeto deberían de tener de nuestra parte son precisamente ellos. No solo la madre, hasta el padre. Así te haya tratado mal, así se haya portado como se haya portado, usted le tiene que respetar y nunca levantar la voz. Porque eso nadie, oílo bien, nadie lo va a ver bien. Y no vas a quedar bien con nadie. Y a ver, Moy, si tú escuchas a Efraín que le grita a su papá, ¿cómo sientes? ¡Fuerte! No, yo estoy preguntando, ¿cómo sientes tú? Si ves que Efraín le está gritando a su papá. Porque te recuerda lo que tú mismo has hecho. ¿O no? ¿Tú cómo te sientes si escuchas que uno de tus compañeros les está faltando el respeto al papá? ¿No? Ahora, si le falta el respeto a la mamá, hasta unos golpes le quieres dar. ¿O no? Para que no le ande faltando el respeto a su mamá. ¿Sí entiendes? ¿Sí entendiste, Moy? Moy. ¿Sí entendiste? Tú eres Moy. En este momento eres Moy, porque te estoy hablando a ti, Moy. ¿Ya entendiste, Moy? Porque cuando le hablo a Moy, les hablo a todos. Como cuando le hablo a Guadalupe, a Manuel, a Pedro, a Chano, a Juan, ¿verdad? No es al nombre, es a todos. Me da gusto que estés aquí, Moy, porque ibas bien, ibas muy bien, y de pronto llego y ya estás en el cuartito, y digo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? No, ¿qué dijiste? Porque no te oigo. Y si no te oigo yo, menos te van a oír en las redes. Te portaste mal y lo vas a seguir haciendo toda tu vida, ¿verdad? Lástima que allá afuera no hay cuartito para que te metan allá afuera cuando les faltes el respeto. ¿Verdad? Porque salimos y seguimos cayendo en lo mismo. Ya no se trata de eso.
Se trata de transformarse, de cambiar, de ser diferente. ¿Sí lo entiendes? ¿Y tú, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué? Habla fuerte. ¿Todo bien? ¿Y tú, Goyo? ¿Seguro? ¿Ya no peleas? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Sí pelea o no pelea? Todavía está renuente. ¿Sí todavía pelea? No. Muy bien. El cuarto capítulo, la esencia real, es ver cómo llegamos, qué pensábamos, cómo éramos, y ver cómo pueden ser nuestras vidas si empezamos a adquirir fe y empezamos a sentir a Dios. Pero aparte de eso, es empezar a darnos cuenta de cuál es nuestra realidad, de cuál es nuestra verdad. ¿Por qué inicia en el cuarto capítulo hablándote de que ya vimos en el paso anterior la diferencia entre el que es alcohólico y el que no lo es, entre el que es drogadicto y el que no lo es? Y si ya estamos convencidos de lo que somos y de lo que hacemos allá afuera, ¿por qué no admitirlo? ¿Por qué no derrotarse? ¿Ves? Y ya nos empieza a hablar de cuál es nuestro estado con Dios. Si realmente sentimos a Dios, si ya salimos de esos 4 estados del que nos habla el segundo paso. Si ya no estamos en esa posición de no querer creer en Dios, o de querer y no poderlo tener, si ya lo empiezas a sentir, si ya empiezas a tener fe, por un mínimo de fe que tengas, dices, hasta por 1 gramo de mostaza, por ese mínimo ya estás empezando a tener fe. Yo te pregunto a ti, ¿tú ya empiezas a sentir la fe? ¿Tú ya empiezas a sentir la fe? ¿Tú ya empiezas a sentir la fe? Yo no lo creo, porque si te estoy preguntando, si tú ya empiezas a sentir la fe, dirías, así como yo lo diría, ¡sí! O levantarías mínimo las manos, pero te veo callado, espabido, o sea, tú no, ni ese gramito de fe tienes, ¿verdad? No quieres creer todavía en fe, no quieres creer en Dios, pero está en tu vida nada más, porque el único que la puede sentir eres tú, ¿verdad? Esa es la esencia del cuarto capítulo, salir de esos estados emocionales, empezar a creer verdaderamente en Dios, no hacer que crees en Dios, o creer a medias, ¿no? O creer nada más parte de lo que te enseñaron, de ese guardia, no de ese vigilante que está cuidando todas tus actitudes y todo lo que haces. Por eso dices, no es cierto, no te conviene creer en él, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Es más, no es un ejercicio, es una lectura. Vas a pasar, Hugo, y vas a leer el cuarto capítulo. Al principio, vas a leer nada más una página, y luego va a pasar otro compañero y va a leer otra página, y luego va a pasar otro compañero y va a leer otra página, y así, hasta que se acabe el cuarto capítulo. Entonces, esa página nada más, pero léelo fuerte, fuerte, acércate a él para que puedan escuchar. Nosotros los agnósticos, en los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo de todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico.
Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. Aquel que se considera ateo, agnóstico, tal experiencia la parece imposible, pero seguir siendo como significa el desastre, especialmente si es alcohólico del tiempo que no tiene remedio. No siempre es fácil enfrentarse a la alternativa de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual, pero no es tan difícil. Casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original eran exactamente de ese tipo. Al principio, algunos de nosotros tratamos de eludir el tema, esperando contra toda esperanza que no fuéramos realmente alcohólicos. Pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o si no, aternos a las consecuencias. Tal vez este sea tu caso, pero alégrate. Casi la mitad de nosotros nos consideramos ateos, agnósticos. Nuestra experiencia demuestra que no debes sentirte desconcertado. Si un mero código de moral o una mejor filosofía de la vida fuera suficiente para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace largo tiempo. Pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvan. Por mucho que lo intentemos, podríamos desear ser morales, podríamos desear ser comportados filosóficamente. En realidad, podríamos desear todo esto con todas nuestras fuerzas, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos, bajo el mando de nuestra voluntad, no eran suficientes, fallaban completamente. Falta de poder. Ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir. Y teníamos que ser un poder superior a nosotros mismos, obviamente. Pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Pues bien, ahí es exactamente de lo que trata este libro. Su objetivo principal es ayudarte a encontrar un poder superior a ti mismo y que resuelva tu problema. Esto quiere decir que hemos escrito un libro que creemos es espiritual, así como también moral. Y quiere decir, desde luego, que vamos a hablar acerca de Dios. Aquí surge la dificultad con los agnósticos. Muchas veces hablamos con un nuevo individuo y vemos despertarse sus esperanzas a medida que discutimos sus problemas alcohólicos o de adicción, y que le explicamos de nuestra agrupación. Pero frunce el ceño cuando hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios, porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre creía haber evadido habitualmente o completamente ignorado. Sabemos cómo se siente él. Hemos compartido sus sinceros prejuicios y dudas. Algunos de nosotros hemos sido apasionadamente antirreligiosos. Para otros, la palabra de Dios traía una idea particular en él, con la que alguien había tratado de impresionarse en su niñez. Ya pasa el otro. Vale.
tal vez rechazamos este concepto particular, porque no nos parecía inadecuado. Quizá imaginábamos que no con ese rechazo. Habíamos abandonado por completo la idea de Dios. Nos molestaba la idea de la fe y la dependencia de un poder ajeno. Era en cierta forma débil, incluso cobarde. Veíamos con profundo escepticismo este mundo de individuos en guerra, del sistema teológico en pugna de la calamidades inexplicables. Mirábamos con recelo a muchos que decían ser piadosos, como podíamos un ser supremo tener algo que ver con todo esto, y de todos modos quien podía comprender a un ser supremo. Sin embargo, en otro momento, al sentir el encanto de una noche estrellada, pensábamos quién pues hizo todo esto. Había un momento de admiración y de asombro, pero era fuga y pronto pasaba. Si nosotros los agnósticos hemos tenido esos pensamientos y experiencias, no nos apresuramos a asegurártelo. Nos dimos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el perjuicio y manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder superior a nosotros mismos, comenzamos a obtener resultados, aunque la fuerza imposible a cualquiera de nosotros define comprender cabalmente ese poder que es Dios. Para gran consuelo descubrimos que nos necesitamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviera de Dios. Nuestro propio concepto, por muy inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con Él. Tan pronto como admitimos la posibilidad que existía de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo como razón fundamental de todas las cosas, empezamos ¿Te sientes a bien? estar ¿Sí me entiendes bien? poseídos Todo lo de que un digo me lo nuevo entiendes bien. sentido de poder y ¿Tú estás dirección, bien? con tal de que A ver, yo te voy a preguntar diario- unas cosas. Quiero saber, con tal de que diéramos si otro yo paso te llevo allá a mi sencillo, grupo donde estoy, en el encontráramos otro grupo, que Dios que está más bonito, no que impone mucho más condiciones bonito, muy difíciles, y tiene muy muchos difíciles a árboles de quien mangos y le- de aguacates, y todo el piso es vitropiso, todo el piso de todo el lugar. ¿Eh? Yo te digo, si yo te llevo conmigo allá, ¿me vas a obedecer? Lo he escuchado en los cine, casi no quisiera Por eso te digo, a ver, si yo te llevo a mi grupo, ¿te vas a quedar en mi grupo? Lo que te falte de recuperación,
está abierto ¿No vas a obedecer? humanos. Sí, pero Por consiguiente, cuando hablamos de estoy bien Dios, aquí, digo, no conozco rima nada. con el concepto de Dios. Pues, Pónselo allá aquí. También a otras expresiones espirituales que pueden encontrar este libro. No dejes que ningún perjuicio pueda tener en contra de los términos espirituales que te impida preguntarte sinceramente a ti mismo lo que significan para ti. El principio, esto era para todo lo que necesitábamos para comenzar el desarrollo espiritual, para afectar nuestras primeras relaciones conscientes con Dios, tal como lo concebíamos. Después de que nos encontramos aceptando muchas cosas que entonces parecían inaccesibles, ya era un adelanto. Pero sí que queríamos progresar, teníamos que empezar por alguna parte, por lo tanto usamos nuestro propio concepto a pesar de los limitados que fuesen. Solamente necesitamos hacer una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo? Tan pronto como una persona pueda decir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros sobre la primera piedra para edificar su maravillosamente efectiva estructura espiritual. Esta fue una gran noticia para nosotros, porque habíamos supuesto que no podíamos hacer uso de principios espirituales, a menos que aceptáramos muchas cosas sobre la fe que parecían difíciles de creer. Cuando nos presentaban enfoques espirituales, ¿cuántas veces dijimos, yo quisiera tener la fe que tiene esa persona? Estoy seguro que daría el resultado si creyera como ella cree, pero no puedo aceptar como una verdad segura muchos artículos de fe que son tan claros para ella. Así que fue reconfortante aprender que podíamos empezar a un nivel más sencillo, además de una aparente incapacidad para aceptar muchas cosas por fe. Frecuentemente nos encontramos limitados por la obstinación, la sensibilidad y los prejuicios irracionales. Muchos de nosotros hemos sido tan susceptibles que hasta la referencia casual a cosas espirituales nos hacía excrepar el antagonismo. Esta manera de pensar tuvo que ser abandonada, aunque algunos de nosotros resistiéramos. Nos encontramos muy difícil de desechar tales sentimientos. Viéndonos frente a la destrucción alcohólica, pronto nos volvimos tan receptivos con los asuntos espirituales como habíamos tratado de hacerlo con otras cuestiones. En este aspecto, el alcohol fue un instrumento efectivo de persuasión. Finalmente, a base de los golpes que nos hizo entrar en razón, a veces resultaba un proceso tedioso. No lo deseábamos a nadie que mantenga sus prejuicios tanto tiempo como algunos de nosotros. Puede ser que el lector todavía se pregunte por qué debe creer un poder superior a él mismo. Creemos que hay unas buenas razones para ello. Vamos a examinar algunas. El individuo práctico de hoy en día da mucha importancia a los hechos y a los resultados. A pesar de eso, en el siglo XX se aceptaban fácilmente teorías de todas clases, siempre que estén sólidamente basadas en hechos. Tenemos numerosas teorías acerca de la electricidad, por ejemplo. Todos creen que en ella sin un reproche ni una duda porque está fácil aceptación, sencillamente porque es posible explicar lo que vemos, sentimos, dirigimos y usamos sin una suposición razonable como un punto de partida. Ánimo, compas, alguien que guste leer. En la actualidad, todos creen en docenas de suposiciones, de las que hay buena evidencia, pero
testimonio ningún testimonio visual es el más inseguro. Constantemente se está demostrando a medida que se va estudiando el mundo material, que las apariencias externas no son de ninguna manera la realidad interior. Ilustraremos esto. La precisión, la prosaica viga de acero es una masa de electrones girando uno alrededor de otro a una velocidad increíble. Estos cuerpos insignificantes son gobernados por el rey precisa si estas leyes son válidas en todo. No, está igual que yo. Yo hice leer, pero me estaba. Ismael quería pasar. Ismael también iba a pasar. Dile a dónde quedaste. Sí. Vente para acá para que te diga dónde quedó. ¿Y qué lo dejó como soldado? Lo dejó como soldado así paradito. Oye, ¿quién te dijo? Dice, cuando el soldado está como recluso. Grupos insignificantes son gobernadores por leyes precisas y estas leyes son válidas en todo el mundo material. La ciencia nos dice que así es, no tenemos ninguna razón para dudarlo, pero cuando se sugiere la preferencia lógica, suposición de que detrás del mundo material y la vida tal como la vemos, hay una inteligencia todopoderosa, dirigente y creadora, ahí mismo salta a la superficie nuestra perversa vanidad y laboriosamente nos dedicamos a convencernos de que no es así. Leemos libros atiborrados de pendiente erupción. Leemos libros atiborrados de pedante erudición y nos enfrascamos en discusiones pomposas pensando que no necesitamos de ningún Dios para explicarnos o comprender este universo. Si fuesen ciertas nuestras pretensiones, resultaría de ellas que la vida se originó de la nada, que no tiene ningún significado y que va hacia la nada.
En vez de considerarnos como agentes inteligentes, puntas de lanza de la siempre progresiva creación de Dios, nosotros los agnósticos y los ateos preferimos creer que nuestra inteligencia humana es la última palabra, alfa y omega, principio y fin de todo. ¿No parece algo vanidoso de nuestra parte? Nosotros los que recorrimos este ambiguo camino, te suplicamos que hagas a un lado los prejuicios, incluso aquellos en contra de la religión organizada. Hemos aprendido que cualesquiera que sean las debilidades humanas de los distintos credos, esos credos han proporcionado un propósito y una dirección a millones de seres. La gente de fe tiene una idea lógica del propósito de la vida. En realidad, no teníamos absolutamente ningún concepto razonable. Nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales en vez de observar que la gente de todas las razas, colores y credos estaba demostrando un grado de estabilidad, felicidad y utilidad que nosotros mismos debíamos haber buscado. En vez de hacerlo, mirábamos los defectos humanos de estas personas y a veces nos basábamos en sus faltas individuales para condenarlas a todas. Hablábamos de intolerancia, mientras que nosotros mismos éramos intolerantes. Se nos escapaba la belleza y realidad del bosque porque nos distraía la fealdad de algunos de sus árboles. Nunca escuchamos con imparcialidad las cosas relativas a la parte espiritual de la vida. En nuestras historias individuales puede encontrarse una amplia variación en la forma en que cada uno de los relatores enfoca y concibe a un poder que es superior a él mismo. El que estemos de acuerdo o no con la determinación o no con determinado enfoque o concepto parece que tiene poca importancia. La experiencia nos ha enseñado que para nuestro propósito estos son asuntos acerca de los cuales no necesitamos preocuparnos, son asuntos que cada individuo resuelve por sí mismo. Sin embargo, hay un asunto en el que estos hombres y mujeres están sorprendentemente de acuerdo. Cada uno de ellos ha encontrado a un poder superior a sí mismo y ha creído en él. Este poder ha logrado en cada caso lo milagroso, lo humanamente imposible, como lo ha expresado un célebre estadista americano. Veamos el expediente. He aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia de la vida ciertamente declaran categóricamente que desde que empezaron a creer en un poder superior a ellos mismos, a tener cierta actitud hacia ese poder y hacer ciertas cosas sencillas, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y de vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, encontraron que un poder nuevo, una paz, una felicidad y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido de todo corazón con unos cuantos sencillos requisitos, antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad de su existencia. Demuestran las razones subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. Dejando a un lado la cuestión de la bebida, cuentan por qué la vida les resultaba tan insatisfactoria. Demuestran cómo se produjo el cambio en ellos cuando muchos cientos de personas pueden discernir que el conocimiento consciente de la presencia de Dios es hoy el hecho más importante de sus vidas. Están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener fe. Este mundo nuestro ha realizado en un siglo más progresos materiales que en todos los miles de años anteriores. Casi todos conocen la razón. Los investigadores de la historia antigua nos dicen que la inteligencia de los hombres de entonces era igual a la de los de la actualidad. A pesar de eso, en la antigüedad era penosamente lento el progreso material. El espíritu moderno de indagación, investigación e inventiva científica era casi desconocido. En el dominio de lo material, la mente del hombre estaba encadenada por la
superstición, la traición y toda clase de obsesiones. Algunos de los contemporáneos de Colón consideraban como algo absurdo que la Tierra fuera redonda. Otros estuvieron a punto de dar muerte a Galileo por sus herejías astronómicas. Nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿no somos tan irrazonables y estamos tan predispuestos en contra del dominio del espíritu como lo estaban los antiguos respecto al dominio de lo material? Aún en el presente siglo, los periódicos americanos tuvieron miedo de publicar el relato del primer vuelo venturoso que los hermanos Wright hicieron en Kitty Hawk. No habían fracasado todos los intentos de volar. No se había hundido en el río Potomac la máquina voladora del profesor Langley. No era cierto que los más grandes matemáticos habían comprobado que el hombre no podía volar nunca. No había dicho la gente que Dios había reservado ese privilegio para los pájaros. Solamente 30 años después, la conquista del aire era historia antigua y los viajes en avión estaban en pleno apogeo. Pero en la mayoría de los terrenos, nuestra generación ha presenciado una completa liberación de nuestra manera de pensar. Si se les enseña a cualquier estibador un periódico en el que se informe de un proyecto para llegar a la luna en un cohete, exclamará: apuesto a que lo harán y pronto. No se caracteriza nuestra época por la facilidad con que se cambian viejas ideas por nuevas, con que desechamos una teoría o un aparato que ya no sirve por otros que sí sirven. Tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa actitud para cambiar nuestro punto de vista. Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirles para nada a los demás. ¿No era más importante la solución básica de estos tormentos que la posibilidad de ver la noticia de un viaje a la luna? Desde luego que lo era. Cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, tuvimos A subir, Ismael. Dimas, te solicitan allá. ¿Dónde te quedaste? ¿En dónde te quedaste? Aquí voy a empezar. Te habla aquí, no la dejas sentarlo. Dice, que dejar de dudar en el poder de Dios. Nuestras ideas no servían, pero la idea de Dios sí. La casi infantil fe de Dios, hermanos Birgit, en que podían construir un aparato que volara, fue el principal móvil de su realización. Sin eso nada hubiera pasado. Los que éramos agnósticos y ateos nos estuvimos aferrando a la idea de que la autosuficiencia resolvería nuestros problemas, cuando otros nos demostraron que la dependencia de Dios les daba resultados y empezamos a sentirnos como ellos, que insistieron en que los hermanos Wright nunca volarían. La lógica es una gran cosa, nos gustaba todavía, nos gusta. No se nos dio por casualidad la facultad de razonar, de examinar la evidencia de nuestros sentidos y llegar a conclusiones. Este es uno de los tributos magníficos del ser humano, los que nos inclinamos al
escepticismo no nos sentiríamos satisfechos con una proposición que nos preste a ser abordada o interpretada razonablemente. De ahí nos esforcemos tanto por aplicar, porque creamos que nuestra fe actual es razonable, porque pensábamos que es más sensato y lógico creer que no creer. Porque decimos que nuestra antigua manera de pensar era débil, exageradamente sentimental. Cuando llenamos de duda, levantábamos las manos diciendo, no sabemos. Cuando nos volvimos alcohólicos, aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer a evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo, o de otra manera, Él no es nada. Dios es o no es. ¿Qué vamos a escoger? Llegamos a este punto, nos encontramos cara a cara con la cuestión de la fe. No pudimos evadir el asunto. Algunos de nosotros ya habíamos andado en un buen trecho sobre el puente de la razón, con rumbo a la deseada ribera de la fe, y el delineamiento y la promesa de la nueva tierra habían. Sobre este pasó, ¿no? Sí. ¿Quién sigue, compa? Ánimo, Manuel. Otra lectura. Manuelito, Ánimo, Manuel, sobre. ¿no te cuesta leer? Y ahí le queda el lente. Lupe. Ánimo, Lupón. ¿Está bien, está bien? Ah, un tornillo, no quiero pasar. Ánimo, compitas, hay que darle 15 minutos más. ¿No lo dejaste en punto? No. A ver. Bueno, le voy a dar un poquito de Póntelo en medio. Ahí, en medio del libro. El delineamiento y la promesa de la nueva tierra habían dado brillo a nuestros ojos fatigados y nuevo valor a nuestros postrados espíritus. Manos amistosas habían tendido para darnos la bienvenida. Estábamos agradecidos de que la razón nos hubiera llevado tan lejos, pero de cualquier manera no podíamos bajar a tierra. Quizá en la última milla estábamos apoyándonos demasiado en la razón y no queríamos perder nuestro apoyo. Eso era natural. Pero pensémoslo con un poco más de detenimiento. No habríamos sido conducidos sin saberlo, hasta dónde estábamos por determinada clase de fe, porque no creíamos en nuestro propio razonamiento, no teníamos confianza en nuestra propia capacidad para pensar. ¿Qué era eso? Sino cierta clase de fe. Sí, habíamos tenido fe, una fe ciega y servir en el Dios de la razón. Por lo tanto, descubrimos en una forma u otra que la fe había tenido que ver con todo el tiempo. También descubrimos que habíamos sido adoradores. La emoción que esto nos producía, no habíamos adorado indistintamente a personas, objetos, dinero y a nosotros mismos, y por otra parte con la mejor razón. No habíamos contemplado con adoración la puerta del sol, el mar o una flor. ¿Quién de entre nosotros no había amado a alguna persona o alguna cosa? ¿Cuánto tenían que ver con la razón? ¿Cuánto tenían que ver con la razón pura de esos sentimientos, ese amor, esa adoración? Poco o nada, como pudimos ver por fin.
No eran estas cosas los hilos que formaban el tejido de nuestras vidas. No determinaban estos sentimientos después de todo en curso de nuestra existencia. Era imposible decir que no teníamos capacidad para la fe, para el amor y la adoración. De una u otra forma habíamos estado viviendo por la fe y casi por nada más. Imagínate la vida sin la fe. Si no hubiera nada más que razón pura, no sería vida, pero creamos en la vida. Claro que creamos en ella. No podíamos comprobarla en el sentido en que se puede comprobar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Sin embargo, ahí estaba. Podríamos decir todavía que todo no era más que una masa de electrones creada de la nada. Hey, quita la junta. Podríamos decir todavía que todo no era más que una masa de electrones creada de la nada, sin ningún significado, girando hacia un sentido en que es la nada. Desde luego que no podíamos. Los mismos electrones parecían demostrar mayor inteligencia, cuando menos eso nos aseguraba la química. De allí que nos dimos cuenta de que la razón no lo es todo. Tampoco es la razón en la forma que la mayoría de nosotros la usamos. Algo de lo que pueda depender por completo, aunque venga de las mentes más privilegiadas. ¿Y qué de los que probaron que el hombre jamás volaría? Sin embargo, habíamos estado viendo otra clase de vuelo, una liberación espiritual de nuestro mundo. Gente que se elevaba por encima de sus problemas. Decían que Dios hacía posible estas cosas y nosotros solo sonreíamos. Habíamos visto la liberación espiritual, pero nos gustaba decirnos a nosotros mismos que no era la verdad. En realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero de una u otra forma ahí está, porque la fe es un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Nos dimos cuenta por fin de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser. ¿Cómo puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo? Algunas veces sentimos que buscar sin temor. Pero ahí estaba Él. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. ¿Ya? ¿Leo yo? ¿Dónde quedas? Aquí termina aquí. ¿Aquí? Sí, ahí continúa. No, compas, hay que prestar atención. Recuerden que lo que está pasando allá es lo que está pasando allá. Sí, déjalo. Vamos a continuar con la lectura que dice el padrino, ¿verdad? En última instancia, solamente allí es donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con otros. Nosotros podemos
solamente aclarar el terreno un poco. Si nuestro testimonio ayuda a barrer los prejuicios, te permite pensar objetivamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo, entonces puedes, si así lo deseas, unirte a nosotros en el camino ancho. Muy bien. La pregunta es, ¿si entendieron algo? ¿Si estuvieron alerta a escuchar? Si les hago preguntas, ¿me van a saber qué contestar? Bueno, lo van a estar leyendo en las juntas posteriores. Traten de leer desde donde se quedaron en adelante, para que lo conozcan todos. ¿Sí? Yo me voy porque me están esperando para hacer diferentes cosas. Dios. Las cosas que no puedo cambiar. Ay, Señor, Padre, yo la mía. Algo en inglés, algo en todo, nada pasará. Comportará mi alma, y guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Caminante el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mares de callado me darán mi aliento, me aderezas mesas delante de mí, en presencia de los pecadores, que mi cabeza inocente, mi copa estará gozando, ciertamente misericordia, y gran Dios de mi vida, en la casa de Jehová, por el día. Amén y gloria a Dios. Ustedes se van dando cuenta cuando le hablo a alguien para hablar y que no me pidió apadrinamiento, ya saben a dónde van, al nuevo grupo, ¿verdad? Pero pasa algo que es bien importante. De los que me he llevado, Goyo no se fue porque lo regresé, porque yo lo veía pues un poquito exaltado, ¿no? Por eso es que sigue aquí. Le voy a dar una nueva oportunidad, ¿verdad? Pero porque allá me lo piden afuera. A mí me gustaría llevármelos a todos de a uno, de a dos, de a tres y tenerlos allá, porque está bonito, porque tienen un poco más de libertad, porque pues hay más cosas diferentes. La terapia es la misma porque yo allá doy 2 juntas, no una, doy 2 juntas, a la 1 y a las 5 de la tarde. Y allá se trata de ir a hacer servicio por amor a Dios. Pero si se van, pues se pierde la desconfianza de llevarme, se pierde la confianza de llevarme a más. Ahorita, pues se va Goyo y se va Jonathan, ¿verdad? Vamos a ver un tiempo, si se logran quedar, si se llegan a amarrar, pues me llevo a otro o 2 de los que ya tienen más tiempo, porque me puedo llevar a los que ya tienen más tiempo, no a los que van llegando, no, para que esté claro. Aquí tienen que pasar primero un proceso de recuperación, ¿verdad? Y aquí la verdad de las cosas es que aquí están más seguros que allá. ¿Por qué? Porque allá van a enfrentar el reto de quererse ir. ¿Por qué? Porque allá es de puerta abierta de momento, no es de puerta cerrada. Y pueden salir y pues, les repito, tienen más libertad. Entonces me voy a arriesgar con Jonathan. Voy a ver si de verdad quiere recuperarse. Y quiero trabajar más de lleno con él de firme, al igual que con Gregorio. Me iba a llevar a Daniel, pero Daniel prefiere quedarse aquí, ¿verdad? Entonces aquí se va a quedar. Pero bueno, cada quien, ¿no? Hay quien quiere ir y quien no quiere ir, ¿verdad? Aunque no lo crean. Bueno, van a seguir con la junta hasta la hora que es. Y pues mañana aquí nos vemos en la mañana.